El monte chaqueño era impenetrable, una masa densa de vegetación que parecía exudar secretos antiguos y olvidados en el tiempo. Los árboles, altos y gruesos como pilares de catedrales naturales, se estiraban hacia el cielo, bloqueando casi por completo el brillo de las estrellas. Solamente la luna, tímida y quebrada por las ramas, se filtraba en pequeños destellos de luz, iluminando el campamento que habíamos instalado horas antes. Nuestro fuego, reducido a un parpadeo rojizo, era el único punto de calidez en esa vasta y fría oscuridad. La atmósfera estaba cargada de humedad, un aire pesado y pegajoso que se aferraba a la piel. Con cada respiración el olor a hojas podridas y tierra húmeda era casi abrumador. La sinfonía nocturna de insectos, ranas y aves era un caos hipnótico, un ruido que, más que tranquilizar, parecía incrementar la tensión, como si algo invisible estuviera acechando entre los árboles. Nos sentamos en torno al fuego. El crepitar de las llamas competía con los sonidos de la selva. Las sombras que danzaban en las carpas y los troncos cercanos se deformaban de manera extraña, tomando formas que, si las mirabas demasiado tiempo, empezaban a parecer rostros o criaturas agazapadas. Fue entonces cuando don Evaristo, nuestro guía, se arrodilló junto al fuego. Su piel bronceada brillaba bajo las llamas por el sudor, y sus ojos, oscuros y serios, parecían perderse en el fondo de la selva. Hay cosas en este monte que no deberían ser molestadas, dijo, su voz era apenas un murmullo. Todos hicimos un esfuerzo por escuchar, deteniendo nuestras conversaciones triviales. Algunos de los otros miembros del equipo, geólogos y botánicos, apenas contenían sus sonrisas ante lo que creían que era solo otra historia de miedo para turistas. Yo, sin embargo, no sonreía, aunque tampoco mostraba preocupación. Simplemente me quedé observando, esperando el desenlace. El pombero, el dueño de la noche. Cuida de los bosques y las criaturas. Si alguien se burla de él, si no respeta su tierra, don Evaristo hizo una pausa, sus dedos temblaban ligeramente mientras tomaba un cigarro de su bolsillo y lo encendía. Si escucháis el silbido y lo seguís, no hay vuelta atrás. El humo del cigarro se enroscó en el aire como un fantasma, y su olor a tabaco fuerte se mezcló con el hedor de la humedad. Sus ojos buscaron los míos por un segundo, y noté un miedo sincero, profundo. Había algo en la forma en que lo decía, una seriedad que parecía sincera, aunque no podía evitar mi escepticismo. Era un hombre curtido por la vida en el monte, y su mirada tenía la intensidad de alguien que había visto cosas que no podía explicar. Me encogí de hombros, una sonrisa casi forzada cruzando mi rostro. Son historias, ¿no?, comenté, con un tono casual que ocultaba mi propia incomodidad. Siempre había confiado en los datos, en la ciencia, y la idea de un espíritu protector de los bosques no era algo que pudiera tomar en serio. Después de todo, mi propósito allí era registrar y catalogar, no dejarme llevar por cuentos de hadas. Esa noche, me encerré en mi carpa con mi grabadora a mano. El pequeño dispositivo era casi un amuleto para mí, recordándome que mi labor allí era científica, basada en hechos y observaciones. La linterna colgaba de un gancho en la parte superior de la tienda, proyectando un tenue halo de luz amarillenta sobre las paredes de tela. Afuera, el fuego crujía, y escuché a mis compañeros susurrar y reírse, todavía entretenidos por las historias del guía. Me acosté sobre mi saco de dormir, tratando de ignorar el zumbido persistente de los insectos que se estrellaban contra la tela de la carpa. Pronto, el sonido del monte se convirtió en un telón de fondo y el cansancio me fue venciendo. Pero el sueño fue corto y agitado, interrumpido por un sonido que nunca debería haber estado allí. Un silbido, pero no era el silbido agudo de un ave o el murmullo del viento moviéndose a través de los árboles. Este silbido era bajo, prolongado, como un lamento. Se deslizaba a través del monte como si el aire mismo lo llevara, grave y distante, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Abrí los ojos de golpe y me quedé quieto, mi respiración suspendida, escuchando. El monte estaba en silencio. Todos los ruidos de la fauna nocturna se habían detenido, y el aire, que antes había sido tan pesado, ahora parecía inmóvil. Me incorporé lentamente, tomando mi linterna. La luz parpadeó un momento antes de encenderse completamente, y miré a mi alrededor, esperando que mis compañeros estuvieran bromeando o que algún animal hubiera provocado mi reacción. Pero el campamento estaba quieto.
Me deslicé fuera de la carpa, la linterna temblando en mi mano. El fuego era ahora solo un lecho de brasas incandescentes, y las carpas de los demás estaban cerradas y silenciosas. Busqué en el área con la luz alguna señal de que había hecho aquel sonido. Un escalofrío subió por mi columna vertebral, un instinto que nunca antes había sentido, un miedo primitivo, el tipo de pánico que solo aparece cuando tu cuerpo sabe que algo está mal, aunque tu mente no lo comprenda. El silbido volvió, más lejano esta vez, como si se estuviera moviendo a través de los árboles. No puede ser un animal, pensé, apretando la linterna hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La idea de don Evaristo y su bombero cruzó mi mente, pero la rechacé. Tenía que ser otra cosa, una explicación racional que mi cerebro aún no había procesado. Decidí investigar. Tal vez porque necesitaba probarme a mí mismo que no había nada sobrenatural allí, que todo esto era simplemente una combinación de fatiga y mi imaginación influenciada por cuentos. Avancé con pasos cuidadosos, cada crujido de las hojas bajo mis botas sonaba demasiado fuerte. Cada sombra parecía moverse, y mi pulso sonaba en mis oídos. Mi grabadora colgaba de mi cuello, capturando todo, mis respiraciones entrecortadas, el crujir de la tierra, y tal vez, si tenía suerte, la evidencia de que aquel silbido no era más que un fenómeno explicable. Pero por dentro, una parte de mí empezaba a dudar, a sentir que había algo allí fuera, algo que mi ciencia no podría explicar. Cada vez que creía que había localizado el silbido, se desvanecía solo para reaparecer en otra dirección, más profundo, más lejano. Avanzaba con dificultad, sintiendo como la selva parecía cerrarse en torno a mí. Las ramas colgantes arañaban mi ropa y mis brazos, las hojas húmedas se enredaban en mi cabello, y las raíces bajo la maleza trataban de hacerme caer. Mi linterna, débil y temblorosa, apenas conseguía iluminar el suelo y los troncos de los árboles cubiertos de musgo, como guardianes inmutables de este reino salvaje. A mi alrededor, las sombras se estiraban y cambiaban, y por un momento creí que algo se deslizaba a un lado. Algo que desaparecía antes de que pudiera mirarlo. De pronto, un crujido a mi derecha me hizo detenerme en seco. Giré la linterna hacia el origen del ruido, los músculos de mi brazo tensos como cuerdas de violín. La luz captó algo en movimiento, una forma baja, peluda y rápida que desapareció detrás de un arbusto. Un escalofrío me recorrió la espalda, y un pensamiento imposible cruzó mi mente, el bombero. Me decía a mí mismo que era absurdo, que no podía ser real. Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo del miedo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían, como si algo las mantuviera ancladas al suelo. El aire se volvió opresivo, un muro invisible que presionaba mi pecho y dificultaba mi respiración. Justo cuando logré dar un paso hacia atrás, sentí un tirón brusco en mi mochila, como si unas manos pequeñas y firmes hubieran decidido arrastrarme hacia la oscuridad. Me giré rápidamente, lanzando un grito que se perdió en el vacío del monte. Mi linterna describió un arco errático, y la luz se proyectó sobre los árboles. Pero no había nada allí, solo ramas y lianas oscilando suavemente. Casi podía escuchar una risa, un sonido bajo y burlón que parecía brotar del corazón del monte. Fue entonces cuando el pánico me sobrecogió. Sin pensar, comencé a correr, mi linterna oscilando y arrojando destellos de luz a mi alrededor. Tropecé con raíces y caí al suelo con un golpe seco, el barro empapando mi ropa y dejando mis manos cubiertas de una capa resbaladiza y fría. Me levanté tambaleante, jadeando, y volví a correr sin rumbo, como un animal asustado en la cacería de un depredador invisible. Las huellas aparecían a mi alrededor, impresiones pequeñas pero profundas en la tierra húmeda, moviéndose en círculos, como si algo jugara conmigo. El silbido volvió. Esta vez, estaba mucho más cerca. Un sonido grave y prolongado que hizo que cada fibra de mi ser se estremeciera. No era un simple lamento. Había algo perverso en la manera en que parecía rozar mi oído, una presencia fría y burlona que casi podía sentir respirando junto a mí. «Muéstrate», grité, mi voz quebrándose, desgarrada por el miedo. La linterna temblaba tanto que apenas podía mantenerla firme. Sentía que el monte entero estaba vivo y en mi contra, que los árboles me observaban con rostros ocultos en las sombras y que los arbustos susurraban secretos entre ellos.
Mis gritos desesperados se esparcían en la oscuridad, y el eco que regresaba a mis oídos sonaba como una risa hueca, distorsionada, una burla de lo que alguna vez fue mi propia voz. Con cada paso que daba, el suelo temblaba ligeramente, como si algo profundo bajo la tierra se agitara. De repente, sentí un frío intenso recorriendo mi espalda, y un toque en el hombro, ligero pero cargado de intención, me hizo soltar un grito desgarrador. Giré en seco, mis pupilas dilatadas y la linterna apuntando. Fue entonces cuando lo vi con claridad. Una figura pequeña, casi deforme, se materializó en el débil haz de luz. Sus ojos eran carbones encendidos, brillando con una maldad infinita. Un cabello enmarañado le caía por los lados del rostro y su cuerpo parecía estar cubierto de un pelaje oscuro y terroso, como si la selva lo hubiera formado con sus propios elementos. Era el bombero, la criatura de las historias que había desestimado como superstición. Mis piernas flaquearon, el pánico oprimiéndome la garganta. El bombero no se movía, se limitaba a observarme, como si esperara que entendiera algo crucial, algo que mi mente, aún nublada por el pánico, no alcanzaba a comprender. Mi linterna parpadeó, y el momento se rompió. Sin advertencia, un temblor profundo sacudió el suelo, y me tambaleé hacia atrás, cayendo de rodillas. El sonido era como un lamento, un quejido gutural que parecía venir de las mismas entrañas del monte. Mi mundo se había convertido en una danza frenética de luz y sombra, de sonido y silencio. Y entonces, casi me desplomé cuando mi linterna iluminó algo que me hizo estremecer. Frente a mí, un árbol descomunal se alzaba, sus raíces gruesas y nudosas emergiendo del suelo como un enjambre de serpientes petrificadas. La corteza del tronco estaba cubierta de grabados, símbolos antiguos y desgastados, mensajes que mi mente no podía descifrar pero que gritaban peligro. La madera parecía viva, retorciéndose bajo la luz tenue como si respirara, sus ojos de madera se abrieron lentamente, cada pestañeo emitió un crujido profundo, y me miraron con una furia que trascendía la comprensión humana. Era la encarnación del monte mismo, un espíritu antiguo y colosal, cuya existencia parecía ligada a la tierra y a todo lo que vivía en ella. Sus extremidades eran troncos retorcidos que se movían con una fuerza descomunal, y un aura de poder emanaba de él, haciéndome sentir como un insecto a punto de ser aplastado. Había una especie de altar en su base, rodeado de ofrendas en descomposición, trozos de tabaco, plumas, botellas vacías. Mis piernas temblaban, y me acerqué al árbol, casi hipnotizado. Estiré una mano temblorosa y toqué uno de los grabados con mis dedos entumecidos. La textura era áspera, cortante, como si la madera misma se resistiera a mi contacto. En ese instante, un susurro me atravesó como un cuchillo. No venía de los alrededores, sino desde dentro de mi cabeza, invadiendo mi mente. Te estábamos esperando. Me quedé paralizado, el pánico entumeció mi cuerpo. Mi linterna parpadeó, por un momento, todo quedó a oscuras. Y supe, más allá de toda duda, que la caza había comenzado y que yo era la presa. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Entendí, de repente, que mi presencia allí era una profanación. La modernidad, nuestra tecnología, nuestra ignorancia de los antiguos pactos que los seres humanos habían hecho con la naturaleza, había despertado algo que no podía ser aplacado. Y yo, un biólogo racional y escéptico, era ahora una ofrenda involuntaria. El silbido, ese sonido estremecedor y omnipresente que me había arrastrado a este infierno verde, se detuvo de golpe. La ausencia de sonido fue peor que cualquier otra cosa. En ese instante, lo supe. Era demasiado tarde. Mi destino estaba sellado, decidido no por hombres, sino por fuerzas que eran tan viejas como el propio mundo. El monte me había cazado. Y no habría retorno. El bombero se desvaneció en las sombras, pero sentí que aún estaba cerca, observando, satisfecho con el desenlace de esta cacería. Las ramas comenzaron a cerrarse a mi alrededor, como un abrazo letal, y el ser de raíces y hojas levantó uno de sus brazos, apuntando hacia mí, con la fuerza de la misma selva detrás de ese gesto. Me quedé inmóvil, los ojos abiertos de par en par, mientras las sombras lo envolvían todo. El monte se cerró de nuevo,
sellando mi destino junto con sus secretos. Y en algún lugar, en el silencio profundo y eterno de la selva, aguardaba, paciente, a su próxima presa. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.